Bueno, si entendemos esos hitos culturales como las referencias arquitectónicas y artísticas que se han desarrollado durante el siglo XX en Canarias, entiendo que sí que han influido en generar un halo común, ¿no?, en el que se desarrollan una serie de directrices culturales que conforman a su vez esa atmósfera colectiva de referencias, ¿no? Yo entiendo que en todo proceso creativo existen una serie de claves y mecanismos intelectuales los cuales beben de esas referencias. Por tanto, creo que sí que influyen en los procesos creativos, en la manera en que están ahí, y tanto directo o indirectamente los tienes tú en tu mente, porque forman parte de la historia, ¿no?, y del bagaje de cada uno. En Canarias existen referencias culturales indiscutibles, como puede ser la Gaceta de Arte, como puede ser el movimiento racionalista, el brutalismo en los años 60. Todo eso forman bases rígidas sobre las cuales se fundamenta y se desarrolla toda la arquitectura y el arte de la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que es necesario hacer esa puesta en común multidisciplinar. En concreto, tal vez creo que en nuestras generaciones a lo mejor nos hemos despojado de una serie de prejuicios que a lo mejor tenían pues otras generaciones anteriores, y eso ha posibilitado que esa puesta en común pues sea posible, ¿no? En concreto, en la exposición de 40 años después, yo creo que se ha conseguido en gran parte de todo el proceso creativo. Prueba de ello también es el workshop en el que se desarrolló una puesta en común con diferentes disciplinas. A lo mejor no tanto a nivel interno en los equipos o como en el resultado. Nosotros, nuestro equipo, que como dices, presentamos la pieza Balneario, y estábamos Raico Márquez, que es artista plástico, y yo, que soy arquitecto, tuvimos la suerte de conocernos para este proyecto, y creo que el resultado del proceso creativo viene definido por un poco, yo creo que esa multidisciplinaridad. Yo creo que a los dos, tanto a Raico como a mí, se nos abrieron como nuevas perspectivas al observar el uno del otro los procesos creativos y esas claves y mecanismos intelectuales que cada uno utilizábamos, y al final pudimos llegar como una línea intermedia, la cual nos fue cómodo caminar a los dos, y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? Cuando planteamos la propuesta concreta, la que les encargamos a ustedes, hablábamos de esos edificios que sirvieron como espacios de esparcimiento, que denominamos de forma común arquitectura de la felicidad. Tras un proceso de selección, llegaron a la conclusión de que quizás el espacio sobre el que se debía trabajar era el balneario. ¿Puedes explicar un poco el proceso por el que se acaba cerrando el foco sobre el balneario en concreto? Bueno, el proceso comenzó, como dices, con un estudio de las diferentes... Primero, ¿qué espacios se los podía denominar como arquitectura de la felicidad? Y después estableciendo un estudio para crear como un archivo de todos esos ejemplos que existían en la ciudad de Santa Cruz de arquitectura de la felicidad. Nosotros denominábamos arquitectura de la felicidad aquellos edificios, aquellos espacios o arquitecturas que habían sido proyectados para el desarrollo de las relaciones sociales, el ocio y el disfrute de una sociedad que no es la actual, y que bueno, generaron una serie de expectativas en la época, ¿no? Porque en torno a estos edificios pues, se desarrollaba, pues, como digo, toda una atmósfera social. Empezamos a realizar ese archivo con los distintos ejemplos que se encontraban en la ciudad de Santa Cruz, y nos dimos cuenta que el balneario de Santa Cruz era como el ejemplo por excelencia de lo que es la arquitectura de la felicidad.
El nombre de arquitectura de la felicidad tiene como varias connotaciones. Una de ellas es que se originaron para hacer arquitecturas de la felicidad propiamente dicho, con ese objetivo de ocio y relaciones sociales, pero con el paso del tiempo fueron perdiendo ese objetivo y fueron cayendo en el desvanecimiento y en el olvido, y hasta el punto de que actualmente esas arquitecturas forman parte del paisaje urbano y están tan asumidas por la sociedad que aparecen desapercibidos. O sea, tú no las percibes casi cuando están integradas en la ciudad y estás tan acostumbrado a verlas en ese estado de desvanecimiento, casi de derrumbe, que no te llama la atención, ¿no? Entonces, el caso del balneario, bueno, es una arquitectura capaz ¿cómo decirlo?, de crear, de aglutinar toda una atmósfera social en torno a él, ¿no? Nosotros empezamos a estudiar no solo a nivel arquitectónico todo el conjunto edificatorio, sino también a nivel histórico y social. Y nos empezamos a dar cuenta de que habían como dos aspectos fundamentales, ¿no? O sea, estaba dentro del conjunto edificado, estaba lo que era propiamente edificado, la masa arquitectónica, y por otro lado estaba lo que era el vacío arquitectónico, que nosotros inmediatamente identificamos como el continente de lo social. El continente de lo social porque era en ese espacio que estaba abrazado por toda la masa arquitectónica, en donde se desarrollaban todas esas relaciones sociales entre los individuos y en definitiva ese ocio y ese disfrute, ¿no? Y como eje central en torno al cual se organizaban todas esas actividades aparecía la piscina. Entonces, bueno, la piscina empezó a entrar, o sea, empezó a formar parte fundamental de esta idea, ¿no? Empezamos a desarrollar la idea de la piscina, ya que, por otro lado, la piscina reduce a la mínima expresión el concepto de arquitectura de la felicidad, o sea, lo construido como el deleite construido, ¿no? O sea, el cómo atrapar un trozo de agua para realizar una serie de actividades de ocio en el interior, tanto ocio como deportivo, pero en torno a la cual se producen otras actividades y las relaciones entre los individuos. Entonces, un poco nuestra pieza quiere recrear, bueno, mediante una composición pixelada, quiere recrear como esa piscina en la que el motivo geométrico central está inspirado en el motivo geométrico del pavimento original de las terrazas de los aledaños de la piscina del balneario. Esta composición pixelada va creciendo y se produce, a medida que va creciendo, la disolución de los bordes, haciendo referencia un poco a ese desvanecimiento y disolución de las arquitecturas de la felicidad, como hablábamos antes, ¿no? Y por otro lado también quiere expresar, de una manera algo abstracta, quiere expresar ese vacío del que hablamos, ¿no? Ese vacío arquitectónico en el que se producen todas esas relaciones entre los individuos. Planteamos un elemento vertical que custodia la composición pixelada horizontal y que un poco hace referencia al antiguo trampolín original del balneario, que en torno al cual también pues, se produjo toda una expectativa de origen social y deportivo. Pero también hay una otra connotación con esa apariencia de torre de vigía relacionada un poco con el control que ofrecía pues, en el momento el régimen de la época, ¿no? Esa estructura se materializa mediante un sistema de andamiaje a base de un amasijo de hierros autoportante. Y nosotros lo utilizamos con un doble recurso. Por un lado, utilizarlo como elemento para ascender, para tener una visión dominante de la composición pixelada horizontal, y por otro lado lo utilizamos para introducir al espectador en la propia obra y hacer que experimente la escultura.